niños menores de 5 años y el otro pico se presentará en mayores de 60 años. Los casos suelen presentarse con un incremento de las infecciones respiratorias, sobre todo cuando hay individuos infectados con Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Generalmente es de inicio agudo en la mayoría de los casos. Las manifestaciones tienden a ser menos de 72 horas y en raras ocasiones van a rebasar una semana. En estos casos, el aspecto del líquido cefalorraquídeo va a ser turbio y tendrá un predominio de leucocitos polimorfonucleares, haciendo que se utilice de forma genérica el término de meningoencefalitis purulenta. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasaremos a hablar acerca de los agentes más comunes. Primero tendremos el Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria es la causa más frecuente en bebés, niños pequeños y adultos en los Estados Unidos. La mayoría de veces la causa neumonía, infección de oído o infección en los senos paranasales. Tenemos también a la Neisseria meningitidis, también llamada meningococo. Esta bacteria normalmente va a causar una infección en las vías respiratorias superiores y es una infección muy contagiosa que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Tendremos a la Haemophilus influenzae, también llamado hemófilo. Las bacterias de Haemophilus influenzae, específicamente del tipo B, en algún momento fueron la principal causa de la meningoencefalitis bacteriana en niños. Sin embargo, debido a las vacunas, se ha reducido considerablemente la cantidad de estos casos. Tenemos también a la Listeria monocytogenes, también llamada solamente listeria. Esta bacteria se puede encontrar en quesos no pasteurizados y en carnes procesadas. Las mujeres embarazadas y niños recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado van a constituir la población más vulnerable. Aquí en el cuadro podemos ver las causas más comunes según las edades. Por ejemplo, tenemos de 0 a 2 meses, más común va a ser causada por el Streptococcus del grupo B, E. coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella y Enterobacter. De 2 meses a 6 años, más común va a ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B y Neisseria meningitidis. Y ya de más de 6 años va a ser causada por un Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Hablando un poco de la patogénesis de las siguientes bacterias, primero va a caracterizarse por una colonización que va a estar presente con o sin infección del tracto superior. Luego va a estar la invasión de los microorganismos a la sangre a partir del aparato respiratorio. Tercero, seguirá la siembra en las meninges a partir de los microorganismos presentes en la sangre. Y por cuarta, tendremos la inflamación de meninges y del encéfalo. Siguiente diapositiva, por favor. Pasando a la parte viral, los virus son la causa más frecuente de infecciones en el sistema nervioso central. Pueden manifestarse, como ya mencionaron, en meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. Bueno, las infecciones virales del sistema nervioso central se manifiestan como un cuadro meningio, produciendo una sintomatología clásica de fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, fotofobia y rigidez. Hablando específicamente de meningoencefalitis, cuando existe una inflamación, se da una inflamación tanto de las meninges como del parénquima cerebral, con la consiguiente suma de las manifestaciones clínicas que acabo de mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. Pasando a la epidemiología, estas infecciones van a presentar en pediatría, por ejemplo, 2 picos de máxima incidencia en menores de 1 año y niños entre 5 y 10 años. Es difícil conocer la epidemiología exacta porque hay una gran variedad de síntomas que se pueden dar, lo que hace que su presentación clínica no sea específica y se confunda con otra entidad. Se estima que tiene una incidencia de 1,5 a 7 casos por cada 100.000 habitantes por año, sin tener en cuenta las epidemias. Hay una mayor tasa de infecciones enterovirales y de virus transmitidos por artrópodos. Y parece ser ligeramente más frecuente en niños que en niñas. Pasando a la etiología, los enterovirus son la principal causa de meningitis y encefalitis en la infancia, seguidos por los virus de la familia del herpes, parahechovirus y virus respiratorios y arbovirus en áreas endémicas, que también pueden causar meningoencefalitis. La familia de los enterovirus, que incluyen poliovirus, hechovirus, rinovirus,
y los propios enterovirus producen en la mayoría de las ocasiones infecciones asintomáticas. Los poliovirus asocian en un bajo porcentaje de sus infecciones a parálisis flácida y poliomielitis paralítica. Siguiente diapositiva, por favor. Los parachovirus, que es una especie similar de los enterovirus, producen habitualmente cuadros respiratorios o gastrointestinales autolimitados, aunque también producen meningitis, encefalitis y cuadros de sepsis en menores de 3 meses. Los virus de la familia herpes son frecuentemente responsables de infecciones del sistema nervioso central, como virus herpes simple, que produce infecciones graves, siendo la causa más común de encefalitis necrotizante. Cuando la infección de virus herpes simple se adquiere a través del canal de parto, puede causar un cuadro de meningoencefalitis en neonatos. El virus de varicela virus varicela zoster puede producir encefalitis, meningitis, cerebritis o mielitis. Se asocia con la vasculitis y lesiones hipoisquémicas. Siguiente diapositiva, por favor. Los arbovirus son virus transmitidos por picaduras de artrópodos que pueden afectar el sistema nervioso central y son más comunes en climas tropicales. En Europa, por ejemplo, los más frecuentes son el virus de la encefalitis por picadura de garrapata o encefalitis centroeuropea y el West Nile virus, que es endémico en el este y norte de África. También puedo mencionar los virus respiratorios como el de la gripe, metaneumovirus, virus respiratorio sincitial, adenovirus, que también causan una infección viral del sistema nervioso central. En muchos casos de la encefalitis con etiología viral sospechada no se identifica la causa en un 25 a 50%. Siguiente diapositiva, por favor. Otra etiología es la micótica, la cual es menos común que las anteriores explicadas. En general, las meningitis por hongos se consideran que ocurren en pacientes inmunodeprimidos. La vía de entrada en la mayoría de los casos es a través de las vías respiratorias superiores, ingresando en forma de levadura. Ya en el alveolo se puede producir un proceso inflamatorio que puede ser completamente asintomático o producir síntomas respiratorios leves. Sin embargo, si tenemos un sistema inmune sano, todo el proceso puede terminar allí. En caso contrario, si esto no ocurre así, estos hongos pasan a la circulación sistémica y también pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Uno de los hongos es el Cryptococcus. Es una de las infecciones fúngicas más frecuentes. Con este hongo, el órgano más frecuentemente comprometido sería el riñón, mientras que en el sistema nervioso central el criptococo puede comprometer únicamente las meninges o invadir el parénquima y los vasos sanguíneos, produciendo una forma de arteritis infecciosa. Otro hongo es el hongo cándida, que también puede causar meningitis. Es probablemente el tipo más frecuente también de infección fungosa oportunista y usualmente se contrae en entornos hospitalarios. La cándida vive dentro del cuerpo y en la piel de las personas sin causar ningún problema. Sin embargo, en ciertos pacientes que están en riesgo, la cándida puede ingresar al torrente sanguíneo o a los órganos internos y causar una infección. Los sitios generalmente de infección primaria son la orina, sangre, piel y particularmente el corazón y los pulmones. El pronóstico en este caso es extremadamente grave, ya que ninguna característica en especial distingue esta infección fúngica de las otras. Siguiente diapositiva. Para el caso de la meningitis tuberculosa, vamos a ver que es la manifestación frecuente de tuberculosis a nivel del sistema nervioso. Se puede presentar como un caso de forma aislada, sin compromiso extrameningio. Puede darse clínica principalmente en niños, en adultos y en personas inmunocomprometidas, como las personas infectadas con VIH. Lo que podemos saber es de su epidemiología, que se ha cambiado. Ha habido un cambio importante porque se han vuelto por la tuberculosis multidrogoresistente, que se explica más que todo por la resistencia de las infecciones de VIH. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, las manifestaciones clínicas que vamos a tener van a tener tres estadios. En la principal vamos a encontrarlos regularmente en niños, en pacientes que están muy conscientes, que no presentan signos neurológicos focales. El estadio 2, los pacientes están confusos, no están en coma, tienen signos neurológicos focales con hemiparexia y parexia de los pares craneales, o sea, no ha comprometido totalmente los pares craneales. Mientras que en el estadio 3 hay un compromiso más acerca de los pares craneales, dando una hemiplegia y una paraplegia. Siguiente diapositiva, por favor. Ay, ya. Bueno, para el diagnóstico principalmente se va a evaluar el líquido cefalorraquídeo, donde se va a poder encontrar pelocitos, también vamos a poder encontrar niveles de proteínas altas, glucorraya y significativamente va a ser baja. Estos hallazgos van a ser frecuentemente encontrados y en algunos casos va a haber un predominio de polimorfos nucleares en fases iniciales de la infección y también suele observarse cuando se inicia el tratamiento. Bueno, lo que podemos saber es que esto del nivel de las proteínas es fácil encontrarlo en el estadio 3 que ya mencioné en las diapositivas anteriores. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, también se puede dar el diagnóstico con la adenosina desaminasa por PCR, haciendo la vasoliscopía con los cultivos y en el tema de la resonancia magnética se puede observar un compromiso de las meninges. Esto se hace utilizando el gadolinio. ah, Hay un compromiso en las meninges en las zonas basales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el tratamiento por lo general es empírico, más que todo acá en Perú vamos a tener muchas veces eso, y eso va a repercutir significativamente en el pronóstico. Ya, lo que vamos a ver es que la estrotromicina ha cambiado significativamente el pronóstico de la TBC. También se usa la isoniazida, la pirazinamida, la rifampicina y el etamunol. El tema de los glucocorticoides está debatido, aunque no está completo, porque llega a alterar la lectura de los análisis al líquido cefalorraquídeo. También hay que ver que si hay una respuesta que debe evaluarse por los cultivos, también hay que evaluar la clínica. Y el tema de la toxicidad de los medicamentos, que es ser considerable, ya que son altamente tóxicos en tema a nivel hepático, ya a nivel renal. Los pronósticos, principalmente los factores son buenos, aunque hay un 25%, sí, un 25% aunque hay un 25% de mortalidad, los principales factores para un buen pronóstico es el inicio rápido del tratamiento y un estado de conciencia bueno cuando este se inicia. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, gracias. Bien, acá lo importante es lo que ustedes han dicho, es fijar el enfoque que ustedes quieran hacerlo, es como inflamatorias y no inflamatorias. Y dentro de las inflamatorias hemos visto ya recontra conocido para nosotros los 4 germes que pueden producir las infecciones. Y las meninges y el encéfalo no escapan a esto. Puede haber la bacteriana, que suele ser la más grave, vamos a decirlo así, la micótica, que son raras, pero que están más en relación a gente que está inmunosuprimida, los parásitos, y entonces tenemos los virus también. Entonces, los 4 gérmenes que siempre han producido todas las infecciones, históricamente igual lo hacen, pero el detalle está que cuando a veces es una infección sistémica, ustedes combaten al germen y ahí pasó el proceso y allí quedó, es como una recuperación ad integrum. Pero en el caso de la meningoencefalitis, ya lo he mencionado, puede quedar secuelas importantes dependiendo de dónde llegue la infección, ¿no? Entonces, inflamatorias, no inflamatorias, siendo las más frecuentes las inflamatorias y siendo la más agresiva la bacteriana, ¿no? Y ya he mencionado varias cosas del tratamiento, pero siempre hemos visto que podemos sacar el líquido cefalorraquídeo, pero hasta que lleguen los resultados podemos empezar un tratamiento empírico. Me parece bien, han visto las más frecuentes, la tuberculosa y la bacteriana.
Y en cuanto a lo que tienen que fijar en la bacteriana, es el gran consumo de la glucosa, y eso es evidente en el líquido cefalorraquídeo, la gran celularidad que aumenta de ser 0 a 5 puede llegar a 10.000, y además el líquido sale turbio, ¿no? En cambio, en la viral son parámetros intermedios, y en la tuberculosa hay más que nada el también aumento de la celularidad, pero no tan amplio, y lo otro es de que lo que más nos va a decir es la afectación de los cloruros, ¿no? Ahí todavía describen el velo de la novia, el signo de la mía, cuando el líquido cefalorraquídeo debe ser cristal de roca, pero sin embargo se nota como si fuera un velo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que precise: cuáles son las causas más frecuentes, cuál es la más grave y cuáles son las características de acuerdo al hallazgo de la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, que la diferencia de este estudio citoquímico te da el diagnóstico. Sigamos con el otro grupo. No los escucho. No sé si los demás los escuchan, yo no. Aló, aló, no escucho nada. Ok, doctora, disculpe los inconvenientes, mi compañera está sin internet, entonces vamos a comenzar desde trastornos del sensorio y cefalea será para después cuando se pueda unir mi compañera. Ah, entonces, hablando acerca de lo que son los trastornos del sensorio, en lo que es el síndrome de meningio, vamos a entender que tiene una relevancia clínica. ¿Me logra escuchar, doctora? Sí, ¿no? Sí, continúe, continúe. Ok, entonces, cuando hablamos de trastornos de sensorio, hablamos de relevancia clínica. ¿Por qué me refiero a esto? Principalmente cuando nosotros vemos que hay una alteración de la función cerebral en un síndrome meningio, ya podemos hacernos a la idea de que hay un compromiso del parénquima encefálico. Es decir, la afectación mayormente infecciosa ya no va a solo perjudicar lo que es la meninge, sino también va a tener un compromiso de la masa cerebral, o como se menciona en la diapositiva, el parénquima encefálico. Entonces, acá ya estaríamos hablando no solo de una meningitis, sino de un síndrome meningoencefálico por la encefalitis que se está afectando también. Ahora, si más bien los pacientes con meningitis pueden presentar o pueden sentirse incómodos o letárgicos, tal vez por la cefalea que están padeciendo, su función cerebral va a permanecer normal.
Sin embargo, cuando hay un compromiso cerebral, es decir, hay una encefalitis ya, vamos a ver que las anomalías en la función cerebral van a ser la característica que nos va a dar a entender el compromiso de esta. Entonces, cuando un paciente ya nos venga con un síndrome meningoencefálico, vamos a ver que va a haber afectaciones que van a incluir el estado mental, el cual va a encontrarse alterado. Va a haber deficiencias motoras o sensoriales, puede ser el caso de la ataxia. También veríamos algunos cambios en el comportamiento y la personalidad, los cuales podrían llevar al paciente hasta algún grado a generar unos trastornos psiquiátricos. También podríamos evidenciar trastornos del habla o del movimiento, parestesias o alteraciones de los pares craneales y hasta en algunos casos evidenciar convulsiones. Sin embargo, lo más importante y lo que se conoce como un signo o síntoma clínico va a ser lo que es las alteraciones de nivel de conciencia, los cuales van a poder manifestarse desde una simple disminución en la escala de Glasgow, manifestada como una somnolencia, hasta la posible llegada del coma. Estas afectaciones o esta clasificación vamos a verla más a profundo con las siguientes diapositivas de mis compañeras que explicarán la escala de Glasgow. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, con respecto a la escala de Glasgow, bueno, sabemos que el deterioro de la conciencia va a ser una situación que puede ocurrir tras sufrir algún evento traumático a nivel del cráneo, y bueno, y su valoración puede determinar el estado de la función neurológica, y esto va a ser de gran ayuda en la toma de decisiones y establecer un pronóstico acertado. Bueno, sabemos que la escala de Glasgow es usada en situaciones de sobredosis, procesos de infecciosos, convulsiones, sangrados intracraneales, entre otros. Tenemos dentro de los objetivos y principales usos de esta escala, señalar el nivel de la lesión y enfermedad, permitir el buen proceder e inminente intervención de los pacientes heridos, describir y cuantificar la evaluación del coma, indicar la gravedad de la lesión, facilitar el pronóstico de la condición, monitorear el avance de los pacientes y posibilitar la comunicación y comprensión entre los profesionales de la salud. Y bueno, todo esto se va a realizar con la ayuda de las observaciones sencillas en vez de procedimientos complejos o invasivos. Es por esta razón que se evalúa la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, las cuales se van a registrar de forma individual. Esas categorías lo que van a hacer es permitir establecer la situación en la que se encuentra el sistema nervioso del individuo y asimismo analizar la integridad del funcionamiento del mismo. Cada una de estas categorías va a recibir una puntuación y bueno, la suma de estas va a dar como un resultado el valor total de la escala de Glasgow. De esta manera vamos a poder determinar el nivel de deterioro de conciencia que puede tener el paciente herido. La puntuación total de la escala de Glasgow, después de haber sumado los valores asignados a los tres aspectos a evaluar, puede ser desde 3, con el cual se va a determinar que no existe ningún tipo de respuesta, hasta 15, que significa que el paciente se va a encontrar despierto, atento y perceptivo a los estímulos. Los puntajes de 13 y 15 van a indicar un deterioro leve, los valores entre 9 y 12 van a implicar un deterioro moderado, y las puntuaciones entre 3 y 8 van a significar un daño severo. Ahora, con respecto a la apertura ocular. Bueno, la apertura ocular se va a evaluar la integridad de los mecanismos de respuesta en el tronco encefálico y bueno, para la correcta apertura ocular se deben funcionar los mecanismos controlados por el sistema activador reticular, el SAR, y bueno, sabemos que está conformado por células neuronales que se encuentran ubicadas en el tálamo, hipotálamo y el tronco cerebral, y estas van a reaccionar en respuesta a cualquier estímulo de tipo sensorial. Es por esta razón que al sufrir cualquier lesión cráneoencefálica y al verse afectado este sistema, no va a existir una apertura de los ojos o se va a necesitar un estímulo sensorial aumentado para que esto ocurra. Pero bueno, es importante mencionar también que la apertura ocular no siempre significa que la función del sistema activador reticular va a estar íntegro, debido a que se han presentado algunos episodios en los que hay pacientes comatosos que dan una apertura espontánea de los ojos como una acción refleja, que va a estar ocasionada por el SAR. Bueno, en esta categoría de la apertura ocular, vamos a ver que se puede obtener un puntaje de entre 1 y 4, teniendo en cuenta que entre menor sea el valor, mayor va a ser el daño funcional del sistema nervioso. Cuando el paciente abre los ojos sin la necesidad de haber aplicado algún estímulo y se encuentra en estado de alerta y despierto, se valora con el número 4.
lo cual significa que los procesos de respuesta del tronco encefálico van a estar en un óptimo estado. Tenemos también que si la apertura ocular se da luego de realizar algún estímulo por medio del habla o después de haber dado alguna orden, la calificación va a ser de 3. Y bueno, el puntaje va a ser de 2 si se debe aplicar el dolor al paciente para que abra los ojos. Preferiblemente el estímulo debe ser periférico y esto no debe ser mayor a 10 segundos. Y bueno, y en el caso de que no exista ninguna respuesta a ningún estímulo, la puntuación va a ser de 1. No obstante, además, cuando se presenta alguna edematización o fracturas a nivel facial, a veces se hace inalcanzable el correcto resultado debido a que ya no es posible realizar la adecuada evaluación del sistema de conciencia de la persona afectada. Entonces lo declaramos como no valorable. Siguiente. Bien, en lo que respecta a respuesta motora, sabemos que esta evaluación es muy importante debido a que representa mayor valor pronóstico. En cuanto a las puntuaciones, sabemos que entre 4 y 6 nos indicará la presencia de función cerebral y la capacidad de reacción ante fuertes estímulos. Además, se evidencia la capacidad de procesar órdenes verbales y cumplirlas correctamente. En este nivel de respuesta, el paciente tendrá la capacidad de localizar el punto exacto del estímulo doloroso, ejerciendo así la retirada del estímulo agresor en la que van a intervenir lo que serían los músculos flexores. Cuando se obtiene una puntuación de 3, implica una afección de un hemisferio cerebral o una lesión en la cápsula interna, en la que va a existir una respuesta disfuncional de los músculos flexores. Cuando la afección se da a nivel del encéfalo superior, hablamos de una lesión cuya puntuación será igual a 2. Y cuando la puntuación sea igual a 1, hablaremos de lesiones que incapacitan al cerebro para que pueda procesar cualquier tipo de estímulo sensorial o motor. Como podemos ver en la tabla, se evalúa desde el mayor puntaje que es 6 hasta 1, dependiendo de si el paciente obedece, localiza ante el estímulo doloroso, si retira y si hay flexión y extensión de los músculos. Y abajo podemos ver en la imagen cómo se realiza esta evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que se refiere a respuesta verbal, la presencia del habla está dada por lo que sería la integración compleja del sistema nervioso central entre el área de Wernicke y el área de Broca, sin pasar por alto que van a haber factores externos que también pueden alterar o de repente explicar la ausencia de la misma, como por ejemplo en el caso de un paciente que presenta una traqueotomía o de repente tubos endotraqueales en los cuales obviamente la función se va a ver abolida. Estos factores deben ser considerados por su capacidad de reducir esta puntuación. En cuanto a la evaluación de la respuesta verbal, se realiza examinando dos aspectos fundamentalmente y estos van a ser la recepción de lo que se ha dicho y la habilidad para expresar el pensamiento de una manera coherente. Las respuestas correctas a preguntas como ¿cuál es su nombre? O ¿qué día es hoy? O ¿sabe usted dónde se encuentra? Darán una calificación de orientado. Por el contrario, los pacientes que responden de manera incorrecta serán calificados como desorientados o confundidos. Y finalmente, si el paciente no es capaz de articular palabras reconocibles, pero gime o de repente hace cualquier tipo de sonido, se ha de registrar como un sonido incomprensible. Y cuando los centros cerebrales del habla están afectados y el paciente presenta afasia, recibirá la puntuación de 1. Como podemos ver en la tabla, de igual manera se califica si el paciente está orientado, si de repente está confundido, obnubilado, si de repente dice palabras inapropiadas o si emite algún tipo de sonido que no es posible comprender o si finalmente no expresa ningún tipo de sonido o ninguna palabra. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a explicar un poco qué son las cefaleas. Las cefaleas son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso, que son trastornos primarios dolorosos e incapacitantes como la jaqueca o migraña, cefalea tensional y la cefalea en brotes. También esta puede ser causada por muchos otros trastornos, de los cuales es uno de ellos el consumo excesivo de analgésicos, que ese es el más común. En cuanto
En cuanto a entre las frecuencias de las cefaleas, esta se va a calcular de la prevalencia mundial de la cefalea en los adultos es aproximadamente el 50%, entre la mitad, y las 3/4 partes en los adultos, que es de 18 a 65 años, que han sufrido una cefalea en el último año, y el 30% o más de este grupo ha predecido migraña. Siguiente, por favor. La cefalea se va a dividir en dos, que una es primaria y secundaria. En la cefalea es básicamente el dolor de cabeza, que puede ser una migraña tensional en racimo o una cefalea crónica diaria. Nosotros no vamos a ver una cefalea crónica diaria porque aún no está confirmado en la cefalea primaria. Y aún en la cefalea secundaria, esta puede ser posterior a alguna otra enfermedad. En cambio, en la primaria no quiere decir que haya enfermedad. Es más, esta no se va a relacionar con la enfermedad. En cambio, la secundaria sí se va a relacionar a alguna enfermedad. Por ejemplo, puede haber una cefalea cuando hay una meningitis o puede haber una cefalea gracias a un tumor cerebral o algún aneurisma cerebral. Esta cefalea secundaria se va a caracterizar porque estas suelen ser alteradas, alteran el sueño o suelen agravarse por algún esfuerzo físico y estas tienen síntomas neurológicos. También pueden aparecer en pacientes con más de 50 años porque es normal a una fisiología normal. Por eso a estos pacientes deben hacerse un diagnóstico más profundo que aún en un paciente menor de 50 años y también en algunos pacientes con cáncer inmunodepresivo y en pacientes que también que tienen embarazo, también suelen presentar una cefalea secundaria. Y estos van a presentar signos y síntomas que van a alarmar, que va a ser consideradas como una cefalea que deja de ser primaria y esta se va a volver secundaria, como por ejemplo cuando esta es intensa o tiene un comienzo agudo y va empeorando día a día, que va a tener alteraciones en el sueño o al hacer una exploración neurológica, esta va a salir como algo anormal. Puede ser como por ejemplo un aneurisma, una meningitis o cualquier otra alteración intracraneal, que pueden presentar también fiebres, vómitos, o estas presentan una cefalea por cualquier otro esfuerzo físico. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que la cefalea tensional es la más común que la de la cefalea primaria y la migraña no es tan común, pero tiene un alto porcentaje. En la cefalea de la migraña, esta es primaria y estas suelen aparecer en la pubertad y afecta principalmente al grupo entre los 35 a 45 años de edad. Esta es más frecuente en las mujeres que en los hombres debido a unas influencias hormonales. Estas pueden ser causadas por la activación del mecanismo encefálico que conduce a la liberación de sustancias inflamatorias y causantes del dolor alrededor de los nervios y los vasos sanguíneos de la cabeza. La migraña es recurrente y a menudo dura toda la vida y esa se caracteriza por episodios recurrentes. La cefalea tensional, esta es la más común, es que esta se produce en menos de 15 días al mes y esta se observa en más del 70% de la población. La cefalea
crónica que se va a producir más de 15 días y afecta al de 1 al 3% de los adultos. En la cefalea en brotes, esta cefalea también es primaria, es relativamente raro, que afecta de 1 en 1000 adultos, es más frecuente en hombres que en mujeres. Y en la cefalea por uso excesivo de analgésicos, esta es causada por el consumo crónico y excesivo de medicamentos para combatir esta cefalea. Es la forma más común de la cefalea secundaria y esta afecta a un 7% de ciertos grupos de la población, que más da a las mujeres que a los hombres. Gracias. Bien. Acá lo que tenemos que ir avanzando es la diferencia de lo que es la triada, ¿no? De hipertensión endocraniana, edema de papilas, cefalea de vómitos. Acá la triada suele ser cefalea, que tiene una característica diferente y todavía han entendido o han visto la diferencia de otros tipos de cefalea. Entonces, además tiene trastorno de sensorio, que ustedes en su rutina, no es en rutina, no es, sí, pues en el diario de su vida hospitalaria van a haber muchos pacientes que tienen trastorno de sensorio. Entonces, aunque la escala de Glasgow fue diseñada básicamente para traumatismo encefalocraniano, por los parámetros que consideran no sirven, ¿no? Entonces, ustedes tienen que detectar eso. Muchas veces el trastorno de sensorio es lo que nos va a llamar la atención, el cambio importante que presenta el paciente. Y entonces es lo que vamos diferenciando, ¿no? La triada de meningoencefalitis, la triada de hipertensión endocraniana. Entonces, han descrito bien cada una de las características y lo que a nosotros nos interesa es más la semiología. Entonces, vamos a seguir con el otro grupo para ampliar esto, para dar el más frecuente o lo que más caracteriza, ¿no? Buenas noches, compañeros. Junto con mis compañeras Danica, Viviana, Juana y Carla, vamos a hablar sobre la contractura muscular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empezaré con la rigidez de nuca, o también conocida como cuello rígido. Es el signo patognomónico de la irritación meningia y se halla de forma temprana en la meningitis aguda. Y aparece cuando el cuello resiste la flexión pasiva, hace difícil o imposible bajar el mentón hasta el pecho. Se va a realizar el signo de Lewinson, entonces debemos asegurar la estabilidad de la columna cervical. El paciente debe estar en decúbito supino sin elevar la cabeza y nosotros vamos a sujetar el tórax del paciente con una mano y la otra mano va a ir por debajo de la región occipital de la cabeza del paciente e intentar acercar el mentón al pecho del paciente. El signo es positivo si se presenta una contracción reflejada de la nuca que limita la fricción de la cabeza hacia el tórax, causando resistencia y dolor. La distancia entre el mentón y el paciente sirve de medida de la limitación de la flexión y de la gravedad de la rigidez de nuca. En casos extremos, la tensión de los músculos largos del dorso es tan alta que causa una extensión autónoma del cuello hacia atrás y una incurvación del cuerpo, es decir, los opistótonos, y eso se ve en niños. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veremos cómo debemos evaluar la rigidez de la nuca.
La investigación de los signos meningios comienza por establecer si hay rigidez de nuca, que uno la establece, ¿no es cierto?, moviendo la cabeza con suavidad, y en este caso no hay rigidez de nuca. Muy bien, la rigidez del raquis. Bueno, en esta el paciente le resulta difícil el doblar su tronco e incluso a veces no lo puede hacer. Si se le solicita que se siente en la cama, lo va a hacer con gran rigidez. Por ejemplo, esto se va a dar en el signo del trípode o de Hoyne. El paciente debe encontrarse en decúbito dorsal, como ya dije, se le solicita que se siente y no lo hace o lo realiza con gran rigidez, con apoyo de sus miembros superiores, o sea, estos están para atrás. Y bueno, la rigidez de los músculos de la nuca y del raquis permiten que en ocasiones levantar al paciente del plano de la cama, tomándolo por la región occipital como si fuera una sola pieza. Vamos a ver cómo se realiza este signo del trípode. Signo del trípode. Un paciente acostado en decúbito dorsal, le solicitamos levantarse con el apoyo de los miembros superiores. Para encontrar positivo el signo, pedimos hacer la misma maniobra, pero sin el apoyo de los miembros superiores, y notamos que no lo logra. Ahora yo les voy a hablar de la contractura de los músculos de los miembros inferiores. Este fenómeno se da a nivel de los músculos flexores de los muslos, cuya contractura es responsable de la flexión de los miembros inferiores. Además, esos pacientes van a adoptar una postura en decúbito lateral, que esto va a dar lugar a la actitud denominada actitud en gatillo de fusil o de escopeta, que es muy característica en este síndrome. Como podemos ver en las tres imágenes, vemos al paciente en decúbito lateral, va a tener una marcada flexión de los muslos sobre el abdomen y de las piernas sobre el muslo. Esto se atribuye a la hiperestesia de las regiones pubianas e isquiáticas, que va a llevar el enfermo para evitar el contacto doloroso. Esta contractura muy a menudo está latente y se revela cuando buscamos el signo de Kernig o los de Brudinsky, que ya van a explicar más adelante, y que son muy importantes en este síndrome. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de la contractura de la pared abdominal anterolateral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la contractura Warding abdominal, primero tenemos que tener en cuenta que qué músculos se encuentran en la pared anterolateral del abdomen, que son el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Ahora, la contractura de los músculos de la pared del abdomen da lugar a lo que es una retracción de la pared anterolateral, y esto forma lo que es el vientre en bateo. La contractura abdominal es el grado extremo de contractura donde la pared abdominal anterior adquiere una ligera concavidad. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando, también está la risa sardónica. Esta se produce por la contracción involuntaria de los músculos de la cara, de la que resulta un gesto parecido al que cuando uno se ríe. Las manifestaciones que suele presentar este paciente va a arrugar la frente, las cejas y las alas de la nariz se elevan. También las comisuras labiales son atraídas hacia arriba y hacia afuera. Y cuando los labios están contracturados, descubren los dientes y aparenta tener una risa permanente. Siguiente, por favor. Luego hablamos también del trismus. Este es un endurecimiento o una contracción muy intensa de los maxilares de la cara, producida por la contracción de los músculos masticadores. Por ejemplo, hablamos del macetero. Al ocasionar esta contracción, de cierta manera va a impedir la alimentación y la dificultad para poder abrir la boca. Siguiente, por favor.
En este video vamos a hablar, bueno, se va a observar la risa sardónica y el trismus en este paciente. Bien, acá esto es lo que más caracteriza al síndrome meningio, es cuando ustedes van a detectar la rigidez de nuca y se echan a buscar los demás signos. Y no volverán a olvidar que esa rigidez está contemplada desde la cabeza hasta los pies, ¿no? La rigidez de nuca que se va a la cara con el trismus, con la risa sardónica, que lo han hecho evidente, bastante expresivo, si ustedes lo ven, de eso se trata, nunca más lo olvidan. Y van bajando y va teniendo el signo del trípode, van bajando para el signo de la batea en el abdomen, el opistótonos que toma la forma de C el paciente. Entonces se ha visto que allí hasta fracturas o rupturas musculares se da de la contracción tan persistente que tienen los pacientes, ¿no? Ya han visto en el video de que no es patoneumónico de solo la meningoencefalitis, que también se puede encontrar la infección por el tétano, ¿no? Ya poco se frecuenta eso, yo lo he visto, porque ya la mayor parte de la gente está vacunada y casi todos, ustedes deben de tener todo su esquema ya completo, porque son 3 dosis que pone y se completa la protección para el tétanos, que no va a llegar ese paciente a opistótonos por tanta contractura, ¿no? Y finalmente es la expresión de lo que ustedes han manifestado, es no olvidar en su historia, en lo que ustedes van a escribir en la parte neurológica, es paciente no déficit motor, no signos meningios, y se refieren precisamente a la irritación, a la inflamación meningia, Kerninger-Buzinski en sus dos variantes. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que ambos son, la respuesta es una flexión, ¿no? De rodillas y dolor. Entonces, por eso es que se ha separado, porque la parte de la contractura muscular es la más amplia, les va a dar mucha semiología, les va a dar nombres en cada lugar, y ya eso se aúna la cefalea y el trastorno de sensorio. Sigamos con el otro grupo. Buenas noches, doctora. Mi grupo y yo vamos a exponer acerca de otros síntomas, aparte de la triada que ya hemos visto, de meningoencefalitis. Siguiente, por favor.
Bueno, primero que nada los síntomas van a variar de acuerdo a más que todo la edad del paciente y a la etiología de la enfermedad, ¿no? Por ello es muy importante darnos cuenta e identificar, ¿no?, la clínica. Por ejemplo, en los niños los signos meningios pueden ser escasos, pero diversos estudios nos evidencian que predominantemente van a haber convulsiones y vómitos, ¿no? También en pacientes ancianos o con aquellos que tienen procesos consuntivos, pues va a predominar la osculación, la escasa temperatura, también la rigidez, pues en ellos no va a haber rigidez de nuca, tampoco cefalea, ¿no? Por ejemplo, podemos ver diferentes cuadros que nos pueden dar el porcentaje de acuerdo a la edad, ya sea pediátrica o en edad adulta, de los diferentes signos, ¿no? Como por ejemplo la irritabilidad, la hiporexia, la fiebre, la cefalea y bueno, la diferente sintomatología que ya vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, muy aparte de la tríada clásica, también vamos a encontrar otras manifestaciones, ya sean de tipo motoras, tipo oculares, vegetativas o psíquicas, que bueno, ya ha mencionado algunas anteriormente y bueno, ya vamos a describirlas más adelante. Vamos a mencionar que también podemos encontrar vómitos de tipo cerebral, los cuales pueden ser en chorro, también pueden ser a distancia. También podemos encontrar convulsiones, las cuales pueden ser focales o generalizadas. Estas convulsiones son muy importantes ya que se van a presentar en cualquier grupo etario, no en uno en específico, y pues puede ocurrir en el 30% de los casos. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctora, compañeros. Yo voy a hablar acerca de la hiperestesia cutánea muscular. Esta hiperestesia cutánea se da al contacto con la piel o su pellizcamiento en el paciente causa dolor, al igual que la compresión de las masas musculares, sobre todo en miembros inferiores. También la actitud en gatillo de fusil es una actitud provocada por la irritación de las meninges, la meningitis, que es caracterizada por la contractura en extensión de la cabeza y del tronco y en flexión de los miembros superiores e inferiores. Esto es adjudicado también a la necesidad del paciente de disminuir los estímulos táctiles por hiperestesia de las regiones pubiana e isquiática. Y también se presenta fiebre o meningitis de etiología infecciosa. Siguiente, por favor. Ya. Entre otras alteraciones, tenemos lo que son las alteraciones psíquicas, como los cambios de carácter o incluso los delirios, que son frecuentes en los pacientes. También podemos encontrar manifestaciones motoras como las monoplegias o hemiplegias, que pueden ser transitorias o definitivas, pero generalmente estas son fugaces. Podemos encontrar signos piramidales o focales, entre los cuales encontraríamos disfasias, el compromiso de los pares craneales 3, 4, 6 o 7, o incluso convulsiones. Estas manifestaciones pueden hallarse desde el comienzo o pueden aparecer durante la evolución de la enfermedad, pudiendo aparecer hasta en un 25% de los casos. Siguiente, por favor. También podemos encontrar el que la persona puede presentar que puedes presentar la instalación del coma, ya que este se designa coma meningio. Como sabemos que el coma es un estado de pérdida del conocimiento y que sería uno de los síntomas.
También hay signos oculares que son, la ptosis palpebral, que es la caída normal del párpado superior, estrabismo. También podemos encontrar midriasis cuando las pupilas están dilatadas. La diplopía, que es la visión doble, cuando ven dos imágenes de un objeto, como se observa en la imagen. También puede haber nistagmo, que es un movimiento involuntario del ojo, y este puede hacer que el ojo se mueva rápidamente de un lado al otro, o de arriba hacia abajo, o en círculos. Y este también puede nublar la visión levemente, y también encontramos catalepsia ocular. También tenemos trastornos cardiorrespiratorios, como la bradicardia, que es un descenso de la frecuencia cardíaca normal, que es menor a 60 latidos por minuto. Tenemos también ritmos respiratorios patológicos, como una respiración forzada. También manifestaciones vegetativas, como la hipertermia, que es cuando la temperatura corporal se eleva a niveles peligrosos. La somnolencia, el estupor, que es un estado de depresión completo de la vigilia, donde el paciente puede ser despertado, pero solo con estímulos intensos, y estos estímulos usualmente son de tipo doloroso. También el coma, también la constipación pertinaz, que es caracterizada por una evacuación infrecuente de 2 o menos veces por semana, también de pujo excesivo, de posiciones duras, urgencia no productiva y tenesmo rectal. También la respiración irregular, como la taquipnia, que es la respiración rápida, más de 20 respiraciones por minuto, la bradipnia, que es la lenta, que es menos de 12 respiraciones por minuto, y también la congestión facial súbita, rígida, seguida de palidez. Gracias. Bueno, aquí la diferencia de nuestro anterior síndrome, vemos de que hay variedad de otros signos y síntomas, ¿no? Si bien es cierto, en anterior, en el síndrome de hipertensión endocraniana, nosotros hemos visto la tríada clásica, pero había hipertensión arterial que a veces podía confundir incluso con el diagnóstico, ¿no? Y había bradicardia y también trastorno de sensorio. Esos eran los que más resaltaban en la hipertensión endocraniana. Pero acá en la meningoencefalitis, que ya han visto que puede ser bacteriana, micótica, parásitos, virus, hongos, entonces es más rica la posibilidad de tener otros signos y síntomas, como han escuchado, ya ver alteraciones paracraneales, ya ver las convulsiones, puede haber la fiebre, entonces todas esas cosas nos pueden hacer pasar meningoencefalitis, pero recuerden que todos esos signos y síntomas pueden estar en otros síndromes, pero que sin embargo, si encontramos la rigidez de nuca y asociada a alguno de estos más que estamos viendo, pues entonces ahí échense a pensar y a buscar un síndrome benigno. A ver, sigamos. Buenas noches, doctora, compañeros. Nuestro grupo va a exponer sobre la meningoencefalitis bacteriana. Vamos a comentar o a exponer acerca de un relato y los resultados de líquido cefalorraquídeo comunes. Siguiente posición, por favor. Ya. Entonces, en nuestro relato, los signos y síntomas principales van a ser la cefalea, la rigidez de nuca, fotofobia, el vómito y la fiebre. El tiempo de enfermedad va a ser de un día, forma inicio insidioso y el curso progresivo.
Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en el relato nos dice, paciente de sexo masculino de 30 años de edad se encuentra desorientado y con una disminución del estado de alerta, razón por la que se le realiza el interrogatorio a la esposa. Ella refiere que el día de ayer su esposo había salido a una fiesta con sus amigos y ese mismo día en la tarde el paciente presentó fiebre con 39 grados centígrados, para lo cual tomó un paracetamol de 500 miligramos, el cual le alivió la fiebre. En la madrugada despertó con un dolor de cabeza intenso y persistente, localizado en la región frontooccipital, acompañado de hipersensibilidad a la luz y con vómitos de contenido alimenticio en escopetazo, sin náuseas previas en 2 ocasiones. Cuando intentó levantarse de la cama, tuvo mucha dificultad, ya que el paciente refería que sentía su tronco rígido. Además, se le imposibilitaba mover el cuello. A causa de esto, su esposa llamó a una ambulancia y fue llevado al servicio de urgencias donde se le atendió. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con el examen neurológico, vamos a empezar por la conciencia. En cuanto a la conciencia, el paciente está somnoliento, despierta llamado y no tiene conciencia de sí mismo. Tampoco tiene lenguaje fluido y coherente, no usa en forma adecuada las reglas gramaticales. Hemos considerado una escala de Glasgow de 11 porque consideramos que su respuesta motora retira el dolor, lo que le da un puntaje de 4. En cuanto a su respuesta verbal, tiene un lenguaje confuso con un puntaje de 4 y una respuesta ocular que responde al estímulo verbal con un puntaje de 3. En cuanto a los reflejos, tiene hiperreflexia patelar bilateral, reflejos cutáneos cutáneo-abdominales y osteoarticulares conservados. Y los signos meningios de Kernin y Brusinski positivos, además del signo del trípode y Lewin son positivos. Siguiente, por favor. Ya. Para el diagnóstico, utilizaremos el líquido cefalorraquídeo, donde vamos a interpretar. Vemos un cuadro donde vemos que el líquido cefalorraquídeo tiene características como el aspecto, las proteínas, la glucosa, los cloruros, el número de células, los tipos de células y la presión. Primero, vamos a ver una comparación entre la meningitis bacteriana y el normal. El aspecto de la meningitis bacteriana está turbio o purulento y en el normal es claro, límpido o incoloro, que no coagula ni precipita. Ok, ahora vamos a ver en las proteínas, en la meningitis bacteriana mayor a 100 y normal de 10 a 45. La glucosa menor a 40 en meningitis bacteriana y en normal de 50. En cloruros normales o bajos, que podría decir hipoclorurraquia, hasta 6,5 y en el normal 7,2. El número de células de 2000 a 5000 y en el normal de 1 a 2. Tipo de células, hay una predominancia de polimorfos nucleares más del 80% y en el normal linfocitos o mononucleares grandes. Existe una presión en la meningitis bacteriana de 200 a 300 que está aumentado y en el normal de 70 a 200. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. También con la muestra de líquido cefalorraquídeo se le realizó una tinción de Gram y un cultivo. En la tinción de Gram se pudo observar diplococos Gram positivos debido a que toman una coloración violeta oscuro. Al ser un coco Gram positivo, esto se lo cultivó en un agar sangre para observar el crecimiento de la colonia de la bacteria. En este caso, se pudo pensar de que podría ser provocado por un estafilococcus, que también es un coco Gram positivo, o un streptococcus. Para ello, para descartar, se le realizó la prueba de la catalasa, la cual salió negativo, con lo que estaríamos mostrando que se trataba de un estreptococo. También se pudo ver que es alfa hemolítico,
porque presenta una coloración o un halo medio verdoso alrededor de las colonias, y tras esto se puso a sospechar de dos bacterias que es el Streptococcus pneumoniae y el viridans. Y para diferenciarlas igual se usó lo que es el cartón de optoquina, donde se vio que había sensibilidad, y tras esto se dio el diagnóstico que era un Streptococcus pneumoniae. Siguiente diapositiva. Ya, ahora aquí vemos igual otras tinciones de Gram de líquido cefalorraquídeo para hacer un diagnóstico diferencial. Igual, esta meningitis puede ser causada, digamos, por un estreptococo del grupo B, en el que igual vemos que son cocos Gram positivos. También puede ser causado por Neisseria, y en este caso se observaría lo que son diplococos Gram negativos, porque están pintados de rojo. Siguiente diapositiva. Luego vemos también a Haemophilus influenzae, que este es un cocobacilo Gram negativo, y también veremos a Listeria monocytogenes, que sería un bacilo Gram positivo. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Eso sería todo. Por favor, pongan su diapositiva del relato de la enfermedad. Ya, ahí. Siempre que nosotros revisamos un relato de la enfermedad, lo que queremos es que estén descritos los signos y los síntomas. Entonces, paciente de sexo masculino de 30 años de edad se encuentra desorientado y con una disminución del estado de alerta, somnolencia, razón por la que se le realiza el interrogatorio al esposo. Bueno, eso también puede ir de allí, que es una información indirecta, ¿no? Ella refiere que el día de ayer su esposo había salido a una reunión con sus amigos y ese mismo día en la tarde el paciente presentó fiebre de 39 grados centígrados, para lo cual tomó un paracetamol de 500 que le alivió la fiebre. En la madrugada despertó con dolor de cabeza intenso y persistente, localizado en la región fronto-occipital, acompañado de hipersensibilidad a la luz y de vómitos de contenido alimenticio en escopetazos, sin náuseas previas en 2 ocasiones. Cuando intentó levantarse de la cama tuvo dificultad, ya que el paciente refería sentía su tronco rígido, además se le imposibilitaba mover el cuello. A causa de esto, su esposa llamó a una ambulancia y fue llevado al servicio de urgencias. Bien, en cuanto a la fiebre, ya está bien cuando dicen, cuando ustedes van a encontrar en las historias SAT, es una sigla que con el tiempo se ha ido acuñando, pero que no es oficial, sensación de alza térmica. Cuando nosotros hablamos de fiebre, está bien, como ustedes han puesto, cuantificada, ¿no? Es fiebre cuando lo han cuantificado, si no, solo es una sensación de alza térmica. Muchas veces el paciente refiere que siente calor y piensa que tiene fiebre, pero si no es cuantificada, no es. Entonces solo sería una sensación de alza térmica. Acá de repente se puede describir y agregar si en lo que significa la fiebre te da la temperatura, en este caso de 39, o te puede dar escalofríos, ¿no? Escalofríos y diaforesis. En ese contexto se maneja la fiebre. Para a veces cuando ya le ponen o tomar paracetamol, se agrega la diaforesis y que permite que baje la fiebre, ¿no? Entonces, si es solo una sensación de alza térmica, le ponen como SAT. Si no, es cuantificada, que se le dio, y si pueden precisar si hubo escalofríos o diaforesis. En el otro lado del dolor de cabeza, pues acá están con sus características, la intensidad, la localización, concomitantes como la fotofobia, los vómitos, y el contenido alimenticio. A veces siempre recuerden que los vómitos tienen que ser qué color, qué cantidad, ¿no? Y, bueno, acá también lo han puesto en 2 ocasiones. Ya el paciente tronco rígido, bueno, sí, o sea, no podía movilizar o tenía contractura, ¿no? Se me dice el cuello, ya. Entonces,
Acá lo que nosotros tenemos que aplicar es justamente eso, todo lo que estamos leyendo, que si hay cefalea, si hay rigidez de nuca, si hay trastorno de sensorio, entonces eso es lo que al final ustedes tienen que hacer su ejercicio. Si yo escojo mis signos y mis síntomas, los tengo que describir en el relato, de tal forma que puede ser correlativo y yo enfoque. Recuerden que meningitis, ya lo han mencionado ustedes, puede dejar secuelas y es lo que tenemos que evitar. Y además el actuar rápidamente. Y son pacientes que no van a llegar a la emergencia y pues el interno se va a dar el lujo de decirle vete a tu casa. Son pacientes que tienen que estar hospitalizados sí o sí. Y aún más, la norma dice que dependiendo del grado de compromiso, entonces deben de ir a UCI. Y esta es una de las meningitis más frecuentes, ¿no? Bien, sigamos con el último. Listo, continuando con meningitis tuberculosa. Siguiente, por favor. Ya. La meningitis tuberculosa es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que puede diseminarse hasta el cerebro y hasta la columna desde otro lugar en el cuerpo, que generalmente son los pulmones. El cuadro clínico de la meningitis tuberculosis generalmente es precedido por un periodo de síntomas constitucionales inespecíficos, en el cual las manifestaciones más frecuentes son la fiebre, la cefalea, el vómito, la alteración de la conciencia y la rigidez de la nuca. Siguiente, por favor. Bien, como Ya, mencioné, disculpe, ¿puede retroceder, por favor? Ya, me faltaba sobre los estadios más avanzados. Es frecuente el compromiso de los nervios craneales, principalmente el 6, el 3 y el 4, y el déficit focal y la pérdida visual. Ahora sí, siguiente, por favor. bien, si bien los síntomas a menudo comienzan lentamente y pueden incluir, ¿no? Fiebre, escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso y cierta rigidez en el cuello. Ahora, otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad pueden incluir la agitación, fontanelas abultadas, en caso de los bebés, disminución del estado de conciencia, alimentación deficiente o irritabilidad en los niños y una postura inusual con la cabeza y el cuello arqueados hacia atrás, ¿no? Esto ocurre usualmente en bebés menores de 3 meses de edad. Siguiente, por favor. La gravedad de la infección se clasifica en 3 grados y es importante para el pronóstico y la elección del tratamiento. Las comorbilidades que más se asocian con la discapacidad grave o muerte son la diabetes, el alcoholismo y la desnutrición. En términos de secuelas neurológicas, el pronóstico es malo para pacientes jóvenes y para los pacientes con parálisis de nervios craneanos al ingreso. Y también se han descrito factores para el pobre diagnóstico en niños en los que la edad de menor a 3 años, el coma y el estadio 3 son los más conscientes. Entonces ahí en la tabla podemos observar la clasificación de la gravedad, en el cual observamos que en el grado 1 el paciente está consciente con escala de Glasgow de 15 sin déficit neurológico focal. En el grado 2, alteración del sensorio con escala de Glasgow de 10 a 14 y también con déficits focales moderados, en el cual podemos ver hemiparesia y parálisis de nervios craneales. Y el grado 3, que es coma con una escala de Glasgow menor de 10 y un déficit neurológico grave, y el paciente puede presentar o presenta hemiplegia. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a ver el relato de la enfermedad. Bueno, en este caso se trata de un niño de 2 años, de etnia gitana, sin antecedentes patológicos de interés y con calendario vacunal completo. Se dice que acude a urgencias por fiebre, decaimiento y vómitos de 48 horas de evolución. A la exploración destaca una discreta afección del estado general y la presencia de un exantema específico en tronco y raíz de las extremidades. En el hemograma se observó una discreta leucocitosis con neutrofilia 79% y marcadores inflamatorios como PCR negativos. Durante su ingreso también se dice que persistieron los vómitos y la febrícula, y al tercer día se observó rigidez de nuca y empeoramiento del estado general, para lo que se le realizó una punción lumbar obteniendo un líquido raro con 45 células por milímetro cúbico, linfocitos al 96%, glucosa al 37%, albúmina al 0.7%, adenosindesaminasa negativo y PCR para enterovirus positivo. Siguiente, por favor. Ok, continuando con el relato, tenía un Mantux de 10 mm, o sea, 10 milímetros, pero bueno, recordemos que este Mantux es la prueba de la tuberculina, ¿no? Que evidencia que hubo en algún momento contacto con el micobacterio. Y la radiografía de tórax que muestra imágenes compatibles con esta tuberculosis miliar de grano fino. Entonces, por todo ello se decide realizar una tomografía cerebral que muestra realce leptomeningio con áreas de hipodensidad en la región frontotemporal y se sospecha ¿no? de una meningitis tuberculosa. Entonces se inició el tratamiento al cuarto día con los 4 tuberculostáticos, como son isoniazida, rifampicina, piracinamida y streptomicina, y un glucocorticoide que es la metilprednisolona, que se suele usar, ¿no? en los niños con esta afección de meningitis tuberculosa para reducir la inflamación, ¿no? Presenta una mejoría progresiva, se desaparece la fiebre una semana después de que inició este tratamiento con los tuberculostáticos, y a los 20 días es dado de alta, que ya no presentaba síntomas, y al mes del ingreso del paciente se informa el crecimiento del cultivo que se le hizo, ¿no? Del Mycobacterium tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo ¿no? de la muestra que se le tomó, confirmando así el diagnóstico de la meningitis tuberculosa. Entonces, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Que los bacilos que han llegado desde un foco primario, en este caso frecuentemente es el pulmonar, pueden llegar, ¿no? hasta el sistema nervioso central, formando así granulomas que estos granulomas pueden confluir y pueden formar focos gaseosos, y al romperse estos focos puede ¿no? desencadenar la irritación meningio o meningitis tuberculosa en este caso. Ya continuando con los resultados del LCR, en la meningitis tuberculosa usualmente van a haber hallazgos característicos que lo van a diferenciar de otras meningitis, y una de estas características es que la presión de apertura, que es cuando se va a sacar el LCR, está elevada. Cuando esta presión normal es entre 90 a 180 milímetros de mercurio en adultos y de 10 a 100 en niños, suele estar aumentada hasta en 50% de los casos. Y el aspecto del líquido es antocrómico, es como medio amarillento, pardo, o también blanquecino, y es debido al aumento de proteínas que usualmente es de 100 a 200 miligramos por decilitro, pero llega hasta 1 a 2 gramos por decilitro, porque el ESR debe ser transparente. También hay pleocitosis, que es el aumento de las células,
y suelen ser menos de 500 células por milímetro cúbico, pero puede llegar hasta a exceder las 4000 células. Y hay característicamente predominio de linfocitos. También hay hipoglucorraquia, que es disminución de la glucosa, que es menos del 50% del valor de glucosa plasmática, por eso se suele comparar los resultados de LCR con los de un hemograma. Y como en la tabla se puede ver los parámetros de leucocitos, de glucosa y de proteínas, que, bueno, primero están aumentados, la glucosa está disminuida y las proteínas también están aumentadas, me parece. Podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor. Los resultados del LCR, específicamente del caso, pues se realizó la punción lumbar y se obtuvo el líquido claro, que se puede ver acumulación de glóbulos blancos o proteínas. Y allá también en el LCR se obtuvieron los resultados de 45 células por milímetro cúbico, cuando lo normal es de 5. También los linfocitos eran de 96%, lo que indica infección. También la glucosa está en 37 miligramos por decilitro y el valor normal es de 40-80, lo que significa que está disminuida. Y estos son infecciones bacterianas o meningitis. También la albúmina estaba en 37 miligramos por decilitro y lo normal es, bueno, de 5 a 40. Está en el rango normal, pero cerca del límite superior. Y decía que tenía ADA negativo. Bueno, como podemos ver en la izquierda, en la esquina inferior, dice que un aumento de la albúmina en LCR es indicativo de disfunción en la barrera hematoencefálica, que es compatible con enfermedades como meningitis bacteriana o síndrome de Guillain-Barré, y también la elevación de la adenosina desaminasa, que es la ADA. Se hace como una prueba para descartar la meningitis con etiología de varicela zoster, por eso en este caso salió negativo. Y bueno, también en la tabla se puede ver los valores de los leucocitos, proteínas y la glucosa cuando la meningitis es debido a una tuberculosis, y específicamente esto es en niños. Y bueno, vemos los valores que encajan con lo que se encontró. Y bueno, al mes del ingreso se informa del crecimiento de Mycobacterium y tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo. Al mes, porque los cultivos de LSR tardan mucho tiempo, y por eso se confirma el diagnóstico de meningitis tuberculosa, aunque ya se había recuperado el paciente. Eso es todo. Gracias, doctora. En la siguiente diapositiva está nuestra bibliografía. Igual póngame en el relato, por favor. Ya, o sea, ustedes recuerdan que tuberculosis siempre es pulmonar, ¿no? Que de allí dispersa cualquier parte del cuerpo. Su gran tiempo entre dos parece como tuberculosis allí. Los huesos también a veces son característicos, pero es frecuente, como ustedes dicen, en los extremos de vida. Y igual, ustedes tienen que relatar la enfermedad, describir, ¿no? Le han puesto fiebre, decaimiento y vómitos de 48 horas.
Entonces, en la fiebre debíamos haber puesto si es cuantificado, no lo digamos, frío y diaforesis o que térmica, hubo el calor en sí de la fiebre y los escalofríos. Y vómitos, cuando vómitos, pues tienen que describir qué cantidad, escribir sus síntomas, todas las. Ya no me escuchan. ¿Me escuchan o no me escuchan? Doctora, se le escuchó medio Nadie me entrecortado y algunas cosas no. Eso ya. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí mejor, doctora. Porque no había. Lo que yo les decía, que cada signo y síntoma tienen que describirlo correctamente. La fiebre, acá tuvieron que ponerse una sola sensación de alza térmica, si le sintieron calor, si hubo diaforesis o fue cuantificada. Si hablan de vómitos, tendrán que decir cuántas veces, qué cantidad, qué contenido, ¿no? Y si nosotros no hacemos la descripción adecuada, entonces no cumplimos el objetivo, pero el objetivo de semiología es describir semiológicamente signo por signo y signo. Bien, acá, como yo les estaba diciendo, siempre la tuberculosis es pulmonar o extrapulmonar, porque hay tuberculosis de huesos, hay tuberculosis renal, hay tuberculosis de meningoencefalitis. Generalmente se ha visto que la forma de evitar que haya meningoencefalitis es vacunar a los niños. Cuando ellos tienen, ahora están estilando poner incluso el refuerzo porque se ha visto que pueden hacer tuberculosis, pero no en forma tan agresiva, ¿no? Ahora, en la punción lumbar, acá también han visto la característica del uso de los clorudos, puede haber la celularidad, pero no tan aumentada, y que la glucosa no se consume tanto como en la bacteriana. Es una diferencia bien clara, ustedes tienen que quedarse con eso, en que cómo aumenta la celularidad en la bacteriana, cómo hay un consumo importante y qué es lo que más afecta en los cloruros en la tuberculosa y las características del velo de novia de la meningitis tuberculosa. Bien, estamos tratando de desmenuzar el asunto, que esto sea un poco más profundo para que ustedes no solo se queden con la repetición de solo los signos y síntomas, y está bien los que ustedes han ido describiendo, y lo que hay que hacer es aplicar, hacer nuestro ejercicio de la historia. Bien, creo que con esto hemos culminado, ¿cierto? Bueno, mañana nos toca hacer síndrome cerebeloso y síndrome vestibular. Acá en lo que es síndrome cerebeloso, realmente la semiología es bien rica. Vamos a tratar de desmenuzarlo para irlo entendiendo, porque, a ver, cerebelo viene a ser como que es un cerebro pequeño, ¿no? Y tiene dos hemisferios y tiene, ya no tendrá el cuerpo calloso, tendrá el vermis, pero que clásicamente cerebellum significa pequeño cerebro, y que además el cerebelo está encargado del control de regulación de la vía piramidal. Como les repito, tiene dos hemisferios laterales y uno medial, lo llamado vermis. También hay que ubicar el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el flóculo nodular. Y acá hay una clásica clasificación: arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. En relación a esta distribución, el arquicerebelo viene a ser el lóbulo flóculo nodular. El paleocerebelo tiene que ser vermis y el lóbulo anterior, y el neocerebelo tiene que ser el lóbulo posterior. Entonces, ustedes pueden tener muchos enfoques y es amplio, o sea, al final, ¿qué nos interesa como semiología? Desmenuzar los signos y síntomas que produce el cerebelo, ¿no?
porque hay en diferentes clasificaciones de los síndromes cerebelosos, pero en este caso vamos a desmenuzar, como quien dice, los trastornos que produce el cerebelo. Para eso el grupo 1, siempre me refiero sería el 4.1, ¿no? Va a realizar trastorno de motilidad ocular, habla e hipotonía. En otros libros los mencionan estos como los signos cardinales del síndrome cerebeloso. Entonces el grupo 1 va a hablar de trastorno de la motilidad ocular, trastorno del habla y la hipotonía que presenta. El otro grupo 1 va a ser ataxia, pero dentro de la ataxia hay la dismetría, la disinergia y la diadococinesia. Entonces, eso es lo que va a ser el segundo, viene a ser el primero del 16. Luego, el grupo 2-4 va a ser la marcha. Vamos a pedir que nos describan las diferentes marchas. Hay como 5 por lo menos que tendrían que describir en relación a la marcha, como le llaman la polineuropática, la tabética, la paraparética, la hemiparética, la cerebelosa, la parkinsoniana, la práxica. Entonces, acá es donde tienen que lucirse con las diferentes alteraciones que da en la marcha. Ese es el grupo 2-4, ¿no? El grupo 2-16 ya va a entrar a hablar de lo que es mareo, lo que es vértigo y de lo que significa equilibrio. Va a manejar esos términos, qué son y cuáles son las posibles causas. Tienen que dejar bien definido qué es el mareo y qué es el vértigo, ¿no? Y a qué nos referimos cuando hablamos de equilibrio y las causas que hacen que esto se produzca. Mareo, es como decir causas de mareo, vértigo y trastorno de equilibrio. El grupo 3 va a ser el síndrome vestibular periférico. Bueno, en realidad es muy importante hacer los cuadros comparativos entre el síndrome vestibular periférico y el síndrome vestibular central. Pero en este caso, cada uno va, el grupo 3-4 va a ser síndrome vestibular periférico y va a describir el síndrome de Meniere, las características, básicamente lo semiológico que se encuentra en un síndrome de Meniere, pueden dar algunos alcances de por qué se da este síndrome de Meniere y por qué está catalogado como un síndrome vestibular periférico, ¿ya? Luego el grupo 4 va a ser el síndrome vestibular central. Y también ustedes van a darse cuenta, van a encontrar cuadritos en el que hacen la comparación de ambos, pero que las características son propias de cada uno de estos, ¿no? Entonces, allí vamos a hacer un síndrome cerebeloso, pues, porque ya es central, ¿no? Y hay un síndrome, bueno, los dividen en diferentes según los lóbulos, ¿no? Harán un síndrome lóbulo anterior. El 3-4 va a ser síndrome de Meniere y ustedes un síndrome de lóbulo anterior. Bien, eso es para mañana. El jueves estamos haciendo solo un repaso de repente o preguntando de lo mismo que ustedes han expuesto. Así que por favor, sus delegadas, mándenme sus diapositivas de ayer y hoy. Creo que yo voy a sentirme tranquila si es que todos están aprendiendo cuál es la tríada de síndrome de hipertensión endocraniana y los otros síntomas, ¿no? Voy a estar tranquila si es que emprenden la tríada de meningoencefalitis y los otros síntomas, porque de eso se trata la semiología. Porque después ya hemos visto cómo se hace la punción lumbar, ya hemos visto cómo tienes que interpretar, qué estudios pedir, y entonces ya cuando vayan haciendo medicina, el enfoque es más integral. Entonces mañana lo que debemos hacer, hay varias maniobras para cada uno de las que le pegue de los signos o síntomas que tienen que revisar, hay varias maniobras. Por eso es que lo estamos desmenuzando para que se entienda mejor. Bien chicos, vamos a descansar.
Entonces les ha pasado los efectos de la vacuna. Ya no están vacunando a los universitarios. No saben alguien que está vacunándose en algún sitio. Ya la católica no está vacunando. Bueno, espero que no se hayan dormido. Eso sería todo. Hasta mañana. Hasta luego, mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana.